Buenos días, tardes o en cualquier hora que me estén viendo, hijos e hijas del mal, ¿cómo andan? Pues yo todo piola, todo alegre, porque ya puedo hacer videos, y es que no lo dije, pero me robaron mi fono y se me malogró la laptop con la que editaba. No sé cómo pasó, no es que se le haya caído agua por la culpa de un imbécil, no es que yo sea ese imbécil, claro que no. Pero ahora con otra laptop que me prestaron puedo subir más contenido, así que espero que lo disfruten. Ahora dicho todo esto, hoy voy a hablarles de la boda y el hijo de Anya y Damián, pero con un capítulo random de relleno para llegar a los 8 minutos. Todo comienza con el narrador dándonos un resumen que después de recibir sus pruebas, Damián revisó las notas incorrectas de Anya junto a ella hasta que se quedó dormida, pero estos aún no están saliendo. Nuestro prota se pregunta que si esta ya se durmió, sin embargo piensa fuertemente: entiendo que ella está dando su mejor esfuerzo quedándose a estudiar, pero ella tiene que estar tan indefensa. Y esto lo hice de una forma irritada y sonrojado. ¿Siquiera me ve como un hombre? A lo que en su perspectiva la ve realmente linda, pero rápidamente piensa que esta sería una invitación para besarla. Anya en realidad está hablando dormida que quiere comer su maní. Sin embargo, Damián analiza bien esta situación diciendo en su mente que hacer tal movimiento la chica dormida no es muy caballero. ¿No es así? Bueno, eso no aplica para mí, ya que soy un hombre normal, después de todo. Aunque sí no podía contenerme, esto es normal. Damián acerca sus labios a los de Anya, así que la besa. Pero rápidamente piensa mejor y la suelta todo sonrojado, a lo que dice que esto es malo. Acabo de besarla. Anya se levanta, a lo que dice todo soñoliente: tuve un buen sueño. No obstante, ella no se dio cuenta de esto, pero quitando esto, está ahora con sus palabras y consciente dice: segundo, ¿por qué su cara está roja? No te enojes solo porque me quedé dormida. Sin embargo, no estaba enojado en lo absoluto, pero rápidamente dice fuertemente: lo siento, Anya no sabe lo que está pasando. Así que Damián dice: eso fue todo culpa mía. Esta responde: ¿qué es lo que quieres decir? A lo que sigue hablando: yo tomaré toda la responsabilidad. Así que Anya responde que el segundo disculpándose conmigo es raro. ¿Es el fin del mundo? A lo que rápidamente Damián responde todo furioso que solo que se calle y escúchame, hay que casarnos. Haciendo que termine este primer fanfic con Anya diciendo toda traumada en su mente que está diciendo este tipo. Después de tiempo esto ya son pareja, a lo que vemos que Anya está abrazando el brazo de Damián diciendo que no le importaría pasar la noche contigo. No le diré nada a mi viejo, así que estás a salvo. A lo que Damián todo apenado habla que si está escuchando lo que está diciendo, tu papá va a llorar, haciendo que nuestra prota le responda que ella no es una niña. Esto lo dice con un puchero. Damián con una gran lucha mental se la lleva a su jato y se nos dice que en todo el tiempo que pensó en llevarla, Anya le dice que eso es lo que le gusta de él, que se preocupe de ella y de su familia, aunque a veces seas un idiota, camine despacio por mí, además que me tomes de la mano cuando pasemos un bache, comes Maurice, haces estos deliciosos y considerado con lo que siento, eso me encanta de ti, haciendo que diga que si sigue así no le dejará ir a su casa. Es broma, estamos comprometidos, pero tu papá me odiaría. Aquí pasa algo extraño en el fanfic, no sé si el chico que lo colocó lo puso mal, pero no se entienden ni madres en este punto, así que lo colocaré en cómo entendí yo. Damián le propone matrimonio en su jato diciéndole que la hará feliz el resto de su vida, a lo que Anya dice toda emocionada que quiere decir que pudo jugar con Botman en su castillo y comer todo el maní del mundo, haciendo que nuestro prota diga que sí, supongo, pero piensa rápidamente diciendo que no tienes nada más que decir. Esto lo dice un poco enojado. Más al rato esto se espera en un taxi para ir a su jato de Anya. Así que Damián esperando. Después de mucho tiempo le dice a Aista que es un gran hombre porque él no recibe el amor, sino él lo da, haciendo que su esposa diga que eso no es cierto. Así que nuestro prota se disculpa por no decirlo por tanta frecuencia, pero Anya lo interrumpe y le dice que también ella lo ama mucho, haciendo que se emocione, diciendo en su mente que nadie puede superar a Anya. Después de varios meses está en su boda, nuestro protagonista se ven con sus atuendos de casados. Anya se acerca a su esposo con una cara sonriente. Damián se pone sonrojado por ver a esta, a lo que la cámara cambia de posición y se nos enseña a lo lejos a estos y que Damián está soltando lágrimas, haciendo que Anya se sorprenda y que no sepa qué hacer, pero omitiendo esto se nos enfoca a Lloyd y a Yor llorando también y que Anya se sorprenda. Ahora pasamos muchos años después, esto como ya enseñé antes se casaron, pero esta vez ya tienen a un hijo y ya entró en Edén y esta será su ceremonia de ingreso.
El director nombra a los nuevos ingresados diciendo sus nombres, a lo que el hijo de Anya aprieta su mano, todo rígido. Nuestra prota lo ve, toda sonriente, y dice su nombre, David. Tranquilo, cariño, todo estará bien. A lo que su hijo dice mamá, todo aliviado. Anya sigue hablando diciendo que solo ve cuando diga tu nombre, ¿ya? Porque si lo que dijo Damián es cierto, en cualquier momento lo llamarán. Pero David, todo pesimista como yo, o peor, dice mira las posibilidades. ¿Y si me caigo? Al instante aparece nuestro prota Damián diciendo que si son inteligentes no se burlarán, haciendo que su hijo diga de quién es él, a lo que Damián todo enojado dice de quién es él, ¿qué? Haciendo que David diga que su papá no pone esas expresiones. Me asusta, señor. Omitimos esto rápidamente porque ahora el director llama el grupo donde debería estar David, a lo que el señor lo llama el primero, así que este se levanta rápidamente al centro. A lo que este todo apenado mira a sus padres preocupado, haciendo que sus viejos lo animen. Así que este responde con una frase característica de su madre cuando era pequeña, que es Doki Oki. Este va caminando al medio y está todo nervioso. Sin embargo, dice en su mente que esto será una nueva etapa de su vida para él, como lo hizo su papi y su tío. Dejaré en alto el apellido, pero aún más importante aún, no defraudaré a mis padres. No obstante, Damián mira a su hijo todo nervioso y esto es por su forma de caminar, y Anya diciéndole que lo deje de ser. Ahora se nos dice las características de su hijo, como que su color de pelo es rosado, sus ojos son dorados, es sucesor de los Desmond, porque su tío no quiere tener hijos. A pesar de ser como Anya en su niñez, no le cuesta tener notas perfectas. Su pasatiempo es jugar, comer, molestar a su padre, etc. Y si Anya es una chica mapache, este es un chico ardilla. No sé por qué pusieron eso, pero chévere los de fanfic. Para hablar un poco del canal voy a resumir mi opinión de estos fanfics, y es que me gustaron, pero el de la boda y este último les faltó más, como el hijo de Anya. Me hubiera gustado más que fuera un día normal de la familia creándolo, porque no sé, solo es una ilusión mía, pero quería ver a Yor y a Lloyd jugando con David. Y el de la boda solo quería que metiera que estos ya están en el altar. Ahora, hablando del canal, quería decirles como al principio del video, es que no subía contenido por lo antes dicho, o sea, me robaron el celular. Felizmente no me hicieron nada de daño y la laptop se malogró porque se le cayó agua. Sin embargo, estos días va a venir reparada y me comprarán una PC para hacer videos, huevadas y etc. Así que dicho todo esto y de contarles mi vida, yo Forward los veo en el próximo video. Sayonara.